llamo Leo, y esto no es una historia que quiera recordar, pero parece que ya no tengo elección. Se ha vuelto a abrir la herida, por así decirlo. Todo empezó con un trabajo, como suelen empezar las peores cosas. Un trabajo de verano, después de terminar la carrera. Necesitaba dinero y experiencia, y la oferta parecía hecha a medida. Cuidar durante 2 meses una gran casa antigua, la Quinta de los Olivos, mientras los dueños, una pareja de ancianos, viajaban a visitar a su familia en el extranjero. El sueldo era excelente, las tareas sencillas: regar las plantas, mantener el orden, recoger el correo. No había mascotas, solo la casa y el viejo jardín. La quinta era imponente, de piedra arenisca, ya oscurecida por el tiempo, con ventanas altas y balcones de forja negra. Estaba a las afueras de un pueblo pequeño, rodeada no de olivos, como su nombre sugería, sino de un bosque espeso de pinos y eucaliptos que murmuraba constantemente con el viento. Los dueños, el señor y la señora Hidalgo, eran personas amables pero reservadas. Me hicieron un recorrido rápido, me dieron las llaves y una lista de números de emergencia. Lo único extraño que dijo la señora Hidalgo, justo al subir al taxi que los llevaba, fue: evita el ala este después del anochecer. La humedad ha estropeado el suelo. Es peligroso. Asentí, sin darle mayor importancia. Los primeros días fueron de una paz absoluta, casi opresiva. El sonido más fuerte era el de mis propios pasos sobre las baldosas de barro cocido. Por las tardes me sentaba en el patio interior, un claustro pequeño con una fuente seca en el centro, y leía. Noté, sin embargo, que los pájaros no entraban en el patio, ni siquiera se posaban en los aleros. El jardín trasero, salvaje y descuidado, tenía una quietud anormal, ni un solo insecto zumbando alrededor de las rosas silvestres. La primera señal fue una cuestión de olores. En el ala este, la prohibida, a veces se colaba por la rendija de la puerta cerrada con llave un olor, no a humedad o podredumbre, como habría esperado. Era un olor herbáceo, intenso, como a romero, menta silvestre y algo más, metálico, como hierro o cobre. Duraba unos minutos y luego se iba. Una noche, creyendo que podía ser una tubería rota, acerqué el oído a la pesada puerta de madera del ala este, y no oí gotas. Oí un susurro, no una voz, sino un coro de susurros, bajísimos, superpuestos, como si varias personas estuvieran rezando o discutiendo en otro idioma, muy lejos. Pero no había nadie más en la casa. Me alejé de un salto, el corazón desbocado. Me convencí a mí mismo de que era el viento en los árboles, canalizado por alguna chimenea o ventana rota. Pero los sueños comenzaron. Soñaba que estaba dentro del ala este, veándolo todo con una claridad extraña. Era una suite de habitaciones vacías, con los muebles cubiertos por sábanas blancas. Pero en el suelo, dibujados con algo oscuro y polvoriento, había círculos concéntricos y símbolos que mi mente en el sueño reconocía, pero que al despertar se desvanecían como humo. En el centro del círculo principal, en el suelo de la habitación más grande, había una mancha negra, irregular, que parecía haberse impregnado en la madera durante siglos, y alrededor, en las sombras de los rincones, había figuras de pie, siluetas inmóviles, solo contornos, observando. Yo, en el sueño, intentaba salir, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. Solo había paredes frías y los ojos inexistentes de aquellas sombras fijos en mí. Despertaba empapado en sudor frío, con el olor a hierbas y metal atrapado en mi nariz, como si lo hubiera traído del sueño. Empecé a evitar incluso el pasillo que llevaba al ala este, pero la casa lentamente comenzó a cambiar. Encontré la primera marca una mañana en la encimera de la cocina, junto a la tetera. Parecía hecha con ceniza de la chimenea. Un ojo estilizado dentro de un triángulo invertido. La limpié, molesto, pensando en mí mismo, que quizá
En un sonambulismo provocado por los sueños, había hecho alguna tontería. Pero al día siguiente, la marca estaba en el espejo del baño. Y no era de ceniza. Parecía quemada, grabada a fuego leve en el borde del espejo. La tosé. Era real. El pánico, ese pánico frío y racional que niega lo que ve, empezó a apoderarse de mí. Los ruidos ya no se limitaban al ala este. De noche, oía arrastres en el piso de arriba, justo encima de mi dormitorio, una habitación que los Hidalgo usaban como estudio. Subí de día, con una barra de hierro que encontré en el garaje, dispuesto a encontrar una rata o una perdiz atrapada. La habitación estaba vacía, impoluta, pero en la pared del fondo, la que lindaba con el ala este, había algo, no un símbolo, sino una hendidura, un agujero irregular del tamaño de un puño, como si alguien hubiera golpeado la pared con furia. Al acercarme, el olor a hierbas secas y metal salió de ese agujero, fresco y nauseabundo. Tapé el agujero con masilla esa misma tarde, mis manos temblando, sin control. Esa noche fue la noche del cambio. No hubo sueños, hubo vigilia. Me desperté a las 3 de la madrugada, con la certeza absoluta de que no estaba solo en la habitación. No había ruido, no había olor. Era una presencia, un peso en el aire, como antes de una tormenta. Me quedé tumbado, paralizado, los ojos abiertos en la oscuridad. Y entonces, en el rincón más oscuro, donde la luz de la luna no llegaba, una sombra se despegó de la pared. No era la ausencia de luz. Era más oscura que la oscuridad misma, una mancha de nada con densidad. No tenía forma definida, pero en su centro, 2 puntos brillaban con un fulgor tenue, fosforescente, del color del cobre viejo. No me miró a mí, miró a través de mí. Y entonces se movió, no caminó, se deslizó, flotando a centímetros del suelo, atravesó la puerta cerrada de mi habitación, como si fuera humo espeso, y se fue. Me quedé allí, helado, hasta que amaneció. Al día siguiente, exhausto y al borde del colapso, decidí que me iría. Llamaría a los Hidalgo, inventaría una emergencia familiar y me marcharía. Pero antes, una parte de mí, la parte que todavía necesitaba una explicación racional, quiso mirar, quiso saber. Esperé a que el sol estuviera alto. Tomé la llave grande y oxidada del ala este. La puerta crujió al abrirse, y una bocanada de ese olor herbáceo y metálico, ahora rancio y cargado de polvo, me golpeó en la cara. Encendí la linterna de mi teléfono. El pasillo era largo, con puertas a ambos lados. Todo estaba como en mi sueño, cubierto de sábanas blancas, silencioso. Pero había diferencias. En las paredes no había cuadros. Había marcas, símbolos tallados en la piedra y la madera, algunos tan antiguos que parecían parte del grano. Círculos, espirales, triángulos. Y palabras en un idioma que no era latín ni español antiguo. Palabras que, al pasar la luz sobre ellas, parecían moverse en el rabillo del ojo. Seguí el pasillo hasta la última habitación, la de mis sueños. La puerta estaba entreabierta. La empujé y ahí estaba. La habitación circular, las sábanas cubriendo lo que parecían estanterías o altares. Y en el centro del suelo de madera oscura, la mancha. No era solo una mancha, era un hundimiento, como si la madera se hubiera podrido desde abajo, formando una depresión negra y brillante. Y alrededor, en el suelo, dibujados con una sustancia marrón y seca que no quise identificar, estaban los círculos concéntricos de mi sueño. Pero ahora podía ver los símbolos con claridad. Eran runas, cruces invertidas, figuras de hombres y mujeres atados. Y en el borde del círculo mayor, colocados con precisión, había objetos, botellitas de cristal con líquidos oscuros, piedras de río negras y lisas, muñecos de trapo atados con hilo rojo, y velas, docenas de velas, todas negras, consumidas hasta el final. No era una habitación abandonada, era un lugar de uso, reciente. Sentí un vértigo terrible.
Esto no era una casa encantada por un fantasma. Esto era algo peor. Esto era un lugar activo, un altar, un punto de encuentro. Quise correr, pero mis pies parecían clavados. Y entonces, la voz, no un susurro, una voz de mujer, clara, fría como el mármol, salió de detrás de mí, en el umbral de la puerta. No te habíamos invitado todavía. Me giré. No había nadie, solo la puerta y el pasillo vacío. Pero la voz vino de nuevo, ahora desde dentro de la habitación, desde el otro lado de la mancha negra. Pero ya que estás aquí, puedes quedarte. Hace falta sangre nueva para el pacto. La vieja se está agotando. Los Hidalgo, logré balbucear, cumplen su función. Cortó la voz, indiferente. Guardianes, facilitadores. Pero la tierra aquí es avariciosa. Pide más. El olor se intensificó, envolviéndome, haciéndome toser. Vi movimiento en los rincones. Las sombras, bajo las sábanas blancas, no eran muebles. Eran figuras, ahora erguidas, inmóviles, esperando. Y de la mancha negra en el suelo, algo empezó a surgir. No una forma sólida, sino una niebla oscura, espesa, que se retorcía como serpientes negras entrelazadas. En su centro, brillaban aquellos mismos ojos de cobre, pero ahora eran muchos, incontables. No recuerdo cómo salí de esa habitación. Creo que grité. Creo que tropecé y me golpeé contra la pared. Solo tengo el recuerdo fragmentado de correr por el pasillo, de la puerta cerrándose de golpe detrás de mí, con un estruendo que no fue de madera, sino de hueso, y de salir despedido al pasillo principal, arrastrándome para encontrar la puerta de entrada, cerrada con llave. La llave que yo mismo había dejado puesta por dentro había desaparecido. Pasé las peores 12 horas de mi vida, acurrucado contra la puerta principal, escuchando cómo ellas recorrían la casa. Susurraban detrás de las puertas, arañaban las paredes del pasillo del ala este, reían en voces bajas y cascadas que no eran humanas. El olor a hierbas y sangre vieja impregnaba todo. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que se cansaran de esperar y vinieran por mí. Me salvó el cartero. Su llamada a la puerta, su voz preguntando si había alguien, rompió el hechizo de terror que me tenía paralizado. Logré gritar, débilmente. Él, al oír mi voz desesperada, llamó a la policía. Cuando llegaron y derribaron la puerta, me encontraron en estado de shock, cubierto de moretones que no recordaba haberme hecho, balbuceando sobre sombras y brujas. Los Hidalgo volvieron de su viaje, apenados, diciendo que yo había sufrido una crisis nerviosa por la soledad. Negaron todo conocimiento sobre el ala este. Dijeron que era una bodega vieja llena de trastos. La casa fue puesta en venta poco después. Yo intenté seguir con mi vida, pero algo vino conmigo. No son sombras ni voces. Es más sutil. Es la sensación de que en cualquier lugar silencioso, en cualquier esquina mal iluminada, hay un punto de acceso, un punto oscuro que no debería estar ahí. Y a veces, en el reflejo de un cristal por la noche, no veo mi cara. Veo, durante una fracción de segundo, el brillo cobrizo de unos ojos que no son míos, observándome desde detrás de mi propio hombro. Recibí una carta hace un mes, con el matasellos del pueblo donde estaba la quinta. Dentro, solo una hoja seca de una hierba que no reconozco, y una nota escrita con una letra temblorosa, antigua. El pacto necesita un guardián nuevo. Los viejos se cansan. Tú ya has visto el círculo. Ya estás dentro. No duermo. Me mantengo despierto, luchando contra el cansancio, porque sé que en el momento en que me rinda, en el momento en que el sueño me venza por completo, no soñaré. Me encontraré de nuevo en esa habitación, y esta vez, la niebla negra no me dejará escapar. Ellas no olvidan. Y una vez que has pisado su tierra, una vez que has respirado su aire enrarecido, eres tuyo, y también de ellas.
Nunca creí en esas cosas. Brujas, fantasmas, maldiciones, para mí eran cuentos para asustar a niños. Yo era una persona práctica, de esas que pagan las facturas a tiempo y revisan 2 veces que la puerta esté cerrada. Por eso, cuando me mudé a la vieja casa, al final de la calle del Roble, lo único que me preocupaba era el tejado que parecía débil y la caldera que hacía ruidos extraños. Los primeros días fueron normales. Silencio, paz. El tipo que me alquiló la casa me dijo que había estado vacía unos años. «Es tranquila», dijo, sin mirarme a los ojos. Lo atribuí a su timidez. La casa olía a polvo y a madera vieja, un olor que me resultaba casi agradable, como del libro antiguo. Por las noches, el único sonido era el crujido de las vigas, contrayéndose con el frío. La primera señal no fue más que una molestia, un olor, no el del polvo, sino otro, dulzón y penetrante, como a hierbas quemadas y algo podrido. Aparecía en el vestíbulo, siempre de madrugada. Me levantaba, revisaba cada rincón, abría las ventanas. Al amanecer, se esfumaba. Pensé que tal vez era algo del desagüe, o quizá un animal muerto bajo las tablas del suelo. Luego vinieron los sueños. No eran pesadillas violentas, sino incómodos. Soñaba que estaba en mi propia cama, paralizado, y que en un rincón de la habitación, sentada en mi sillón de lectura, había una silueta, no una sombra, sino una forma más densa que la oscuridad. No se movía, solo me observaba. Yo, en el sueño, intentaba gritar, pero solo conseguía emitir un sonido ahogado, como un susurro ronco, y en el aire, flotando, estaba ese olor a hierbas quemadas. Empecé a despertar con el cuerpo dolorido, la mandíbula tensa como si hubiera estado apretando los dientes toda la noche. Y una mañana encontré algo. En el alféizar de la ventana de la cocina, justo donde a veces posaba la taza de café, había unas marcas. Parecían hechas con ceniza, formando una especie de triángulo con un ojo en el centro. Lo limpié, pensando que era el viento que había arrastrado suciedad de la chimenea. Pero al día siguiente estaba ahí otra vez, y no solo en la ventana. Encontré una marca similar, pequeña, casi imperceptible, tallada en la base de la puerta de mi dormitorio. No estaba el día anterior. Estaba segurísimo. Eso me heló la sangre. Alguien tenía que estar entrando. Revisé todas las cerraduras. Incluso puse una cámara barata que conectaba al teléfono. Las noches siguientes, la cámara no mostró nada. Solo la oscuridad de mi pasillo. Sin embargo, las marcas seguían apareciendo. En el espejo del baño, empañadas como si alguien las hubiera dibujado con un dedo desde dentro de la ducha. En las páginas de un libro que estaba leyendo. El silencio de la casa ya no era paz. Era una presencia, un peso. Empecé a oír susurros, no voces claras, sino como el sonido de hojas secas arrastrándose por el suelo del pasillo, justo después de apagar la luz. A veces parecía mi nombre. Miguel. Un susurro rasposo que venía de las paredes. Dejé de dormir con la luz apagada. Una bombilla de bajo consumo en el pasillo se convirtió en mi faro de frágil seguridad. Una tarde, buscando un cortacables en el sótano, encontré algo que no había visto antes. Detrás de unos tablones viejos había un hueco, y dentro un pequeño montón de objetos. Una muñeca de trapo hecha jirones, con el pelo de lana enmarañado. Alrededor de su cuello, un hilo negro con una piedra gris. Botellitas de cristal opaco con líquidos secos y oscuros en su interior. Y un manojo de hierbas atadas con un cordel, tan viejo que se deshacía al tocarlo. El olor que emanaba de ese escondrijo era el mismo de mis noches. Dulzón, putrefacto, quemado. Lo tiré todo a la basura lejos de casa, en un contenedor del pueblo. Me sentí aliviado, como si hubiera cortado una infección. Esa noche, por primera vez en semanas, no hubo olor, no hubo sueños. Dormí profundamente. Fue un error, una tranquilidad falsa. Al día siguiente, al despertar, la muñeca de trapo estaba de vuelta.
No en el sótano. Estaba en mi cama, apoyada contra mi almohada, mirándome con sus botones vacíos, y la piedra gris ahora colgaba del pomo de la ventana, que estaba abierta de par en par a pesar del frío glacial de la noche. El terror ya no era una sensación de escalofrío, era un bloque de hielo en el estómago, una certeza. Algo vivía aquí conmigo, algo que no se iba a ir. Las cosas empezaron a moverse. Las llaves desaparecían del gancho y aparecían en el congelador. Los cuchillos de la cocina amanecían perfectamente alineados en el centro de la mesa, con las puntas hacia mi silla. En el reflejo de la ventana por la noche, a veces captaba un movimiento detrás de mí, una figura pasando de una habitación a otra. Pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. La tensión constante me tenía hecho polvo. Vivía con el corazón en un puño, saltando al menor crujido. Ya no oía susurros, sino un zumbido bajo, constante, como un enjambre de abejas lejanas, que solo paraba cuando yo entraba en una habitación. Era como si la casa respirara, y yo fuera un intruso en sus pulmones. La última noche, la recuerdo con una claridad enfermiza. Me acosté vestido, sin poder cerrar los ojos. El zumbido era más fuerte, latente, como si viniera de las paredes. De repente, cesó. Un silencio absoluto, más aterrador que cualquier ruido. Y entonces, lo olí, el olor. Pero esta vez era abrumador, asfixiante. Hierbas quemadas, carne dulce, tierra húmeda. Desde el pasillo, iluminado tenuemente por aquella bombilla que ahora parpadeaba, llegó un sonido, rasgado, lento, deliberado, como unas uñas arrastrándose por la pared de yeso. Rasgado, rasgado, se acercaba. A la altura de mi puerta, se detuvo. Contuve la respiración. El pomo de la puerta comenzó a girar, muy, muy despacio. La puerta no estaba cerrada con llave, solo echada. Se abrió, solo 1 centímetro, 2, en la rendija, solo oscuridad. Y entonces, una voz, no un susurro de hojas, una voz de mujer, vieja, seca como la corteza de un árbol muerto, pero terriblemente clara. Susurró desde el otro lado de la puerta, tan cerca que pudo haber estado con la boca pegada a la madera. Ya estás en casa. Sentí un frío que me atravesó los huesos. No me moví, no pude. La puerta se abrió un poco más. No vi un cuerpo, una forma. Vi un vacío, un parche de oscuridad más profunda que el resto, que absorbía la poca luz de la bombilla. Y en ese vacío brillaron 2 puntos. No eran ojos, eran como brasas apagadas, hundidas en la nada. La voz vino de nuevo, esta vez desde dentro de la habitación, justo a mi lado, en mi oído. El olor a podrido era insoportable. «Llevas mucho tiempo viviendo en mi casa», dijo. «Es hora de que compartas». No recuerdo nada más de esa noche, o sí lo recuerdo, pero mi mente se niega a verlo completo. Solo flashes, el techo visto desde el suelo, la sensación de ser arrastrado, el sonido de risas bajas. No una, sino varias, y ese zumbido convirtiéndose en un cántico gutural. Ahora escribo esto desde la casa. Sigue siendo mi dirección, pero ya no estoy solo. Nunca lo estoy. A veces, en el reflejo de la ventana de noche, no veo una, sino varias siluetas detrás de mí, quietas, observando. Los objetos se mueven a plena luz del día. Las marcas de ceniza aparecen en mi piel cuando despierto. Y el olor ya es parte de mí. Lo huelo en mi aliento, en mi ropa. La gente del pueblo me evita. Me miran de reojo, susurran. A veces creo oírlos decir la casa de las brujas. Pero ya es tarde. Ella me dijo que era hora de compartir. Y ahora comparto todo. La casa, el aire, esta carne. No se muden a una casa que ha estado vacía demasiado tiempo. A veces, no está vacía por abandono. A veces, está esperando. Esperando a que alguien práctico e incrédulo como yo, entre por la puerta y cierre la llave, sin saber que la llave no sirve
para salir, solo para quedarte, con ellas, para siempre. Me llamo Ana, y lo que voy a contarles me pasó hace 7 años. Desde entonces, no he podido dormir una noche completa sin una luz encendida. He cambiado de ciudad, de trabajo, he ido a terapias, pero la sensación, esa sensación de ser observada desde un rincón oscuro que tus ojos no pueden enfocar, nunca se ha ido del todo. Todo empezó cuando mi abuela Marta enfermó. Era la matriarca de la familia, una mujer de campo, dura como la roca, que vivía sola en la misma casa de piedra donde había criado a sus 5 hijos. La casa estaba al final de un camino de tierra, rodeada de viejos nogales que la hacían parecer siempre sumida en un crepúsculo verde. Cuando su corazón empezó a flaquear, yo, siendo maestra y con los veranos libres, me ofrecí a pasar unos meses con ella para ayudarla. Mis padres, urbanitas como yo, respiraron aliviados. Yo misma lo veía como un retiro tranquilo, un cambio de aires lejos del ruido de la ciudad. Los primeros días fueron, como imaginaba, silenciosos. El sonido era el del viento en los árboles, el graznido ocasional de un cuervo, el chasquido de la madera vieja de la casa. Mi abuela era una mujer de pocas palabras, pero no fría. Me miraba con unos ojos grises, curiosamente claros para su edad, que parecían ver más allá de lo evidente. Pasaba horas sentada en su mecedor en la cocina, junto a la enorme chimenea que nunca encendíamos en verano, tejiendo con una lana oscura o simplemente observando el fuego invisible. Noté cosas raras desde el principio, pero las atribuí a las costumbres excéntricas de una anciana que había vivido siempre aislada. Por ejemplo, cada noche, justo antes de ponerse el sol, mi abuela se levantaba con un esfuerzo visible, iba hasta la puerta principal y colocaba un pequeño cuenco de barro con leche fresca en el umbral. Luego murmuraba algo que mis oídos no llegaban a captar. Una vez le pregunté, bromeando, si tenía un gato. Ella me miró, sin sonreír, y dijo: «Es para lo que me rodea, para que pase de largo». Volvió a su silla y no dijo más. Otra peculiaridad era su obsesión con las puertas y ventanas interiores. Insistía en que todas, absolutamente todas, permanecieran cerradas después del anochecer. No solo eso, sino que en el marco superior de cada puerta de la casa, la de los dormitorios, la del baño, la de la despensa, había clavado una ramita seca, atada con un hilo rojo, ramitas de algo que no reconocía, con unas bayas negras y arrugadas. Un día, al pasar, rozué una con la cabeza y se cayó. Mi abuela, que se movía con lentitud, se levantó de su silla con una rapidez que me sobresaltó. Su cara estaba pálida, furiosa. «¿Qué has hecho?». Su voz era un susurro áspero. «Se ha caído, abuela. Solo era una ramita». «Cállate», me cortó. Agarró la rama del suelo y la sostuvo contra su pecho, como si le doliera. Luego me miró con una intensidad aterradora. «Esta noche, no salgas de tu habitación. Pase lo que pase. ¿Lo oyes? Pase lo que pase». Esa noche, el sueño me eludió. La casa era un pozo de silencio, un silencio tan denso que parecía vibrar. Hacia la 1 de la madrugada, empecé a oír los primeros ruidos. No eran los crujidos habituales. Eran golpes, suaves, secos, como si alguien con los nudillos cubiertos llamara a la puerta. Pero no a la puerta principal. Sonaban dentro de las paredes. Recorrían el pasillo, se detenían frente a mi habitación y luego continuaban. A veces venían acompañados de un arrastre, como de unos pies descalzos sobre las tablas del suelo del pasillo. Me envolví en las mantas, conteniendo la respiración, recordando la orden de mi abuela. Pase lo que pase. El corazón me martilleaba en los oídos. Justo antes del amanecer, cuando una luz grisácea empezaba a filtrarse por la ventana, el olor llegó. Un olor a tierra mojada, a hongos,
y a algo dulce y rancio, como flores cortadas hace demasiado tiempo. Procedía del pasillo. Se colaba por la rendija bajo mi puerta. Duró unos minutos y luego, lentamente, se disipó. Con la luz del día, todo parecía normal. Mi abuela estaba en la cocina, preparando café como si nada, pero vi que sus manos temblaban ligeramente al verter el agua. Los días siguientes fueron una tensión constante. Empecé a notar otras cosas, símbolos borrosos, como dibujados con carbón en los marcos de las ventanas del exterior, pequeños montículos de piedras, 3 piedras apiladas al pie de los nogales más grandes, y los animales, o la falta de ellos. No había pájaros que anidaran en los árboles alrededor de la casa, ni insectos. Era un silencio antinatural, roto solo por el viento. Un día, buscando unas conservas en la despensa, moví un saco de patatas y encontré, escondida detrás, una botella de cristal verde oscuro. Dentro, un líquido espeso y marrón, y lo que parecían dientes. Dientes humanos pequeños, como de niño. Cerré la puerta de la despensa y no volví a entrar. La relación con mi abuela se volvió fría, distante. Ella me observaba con una mezcla de pena y de algo que podría haber sido miedo. Una tarde, mientras cosía un botón, le solté de pronto: «Abuela, ¿qué pasa en esta casa?». Ella no levantó la vista de su costura. «Cosas antiguas, Ana. Cosas que se arrastran desde antes de que estas piedras se pusieran una sobre otra». «¿Qué cosas? ¿Por qué pones leche en la puerta? ¿Qué eran esos ruidos?». Finalmente, alzó la vista. Sus ojos grises brillaban con una lucidez desgarradora. «Esta tierra no es como las demás. Atrae a lo hambriento, a lo que no tiene nombre. Lo que hago son parches, trucos viejos para mantener a raya lo que no se puede echar. Mi madre me los enseñó, y la suya a ella». Hizo una pausa. Su mirada se volvió penetrante. «Tú tienes la sangre demasiado diluida. No sientes lo que ellas sienten. Eres transparente, y lo que merodea en el bosque lo huele». Esa frase, «eres transparente», se me clavó en el cerebro. Empecé a sentirme exactamente así, como un vidrio, como si cualquier cosa pudiera verme a través de mí, atravesarme. Los sueños llegaron entonces. Sueños recurrentes, vívidos. Soñaba que estaba en el bosque detrás de la casa. De noche, bajo los nogales, había figuras. No las veía claramente, pero sentía su presencia. Se movían entre los árboles sin crujir una rama, susurrándose unas a otras en una lengua gutural, áspera. En el sueño, yo estaba paralizada, y una de las figuras se separaba del grupo y comenzaba a caminar hacia mí. No corría. Caminaba con lentitud deliberada. Y yo sabía, con la certeza absoluta de los sueños, que cuando llegara a donde yo estaba, algo terrible e irreversible ocurriría. Siempre despertaba justo antes de que alzara la mano. El deterioro de mi abuela fue rápido después de eso. Una noche, tuvo un ataque fuerte. La ambulancia tardó casi 1 hora en llegar por el camino tortuoso. Mientras esperábamos, ella, sudando y con la respiración entrecortada, me agarró del brazo con una fuerza insospechada. Me acercó a su boca. Su aliento olía a hierbas amargas. «La leche», jadeó. «No dejes de poner la leche en el umbral cada noche, y las ramas en las puertas. No las quites, no abras la puerta si llaman después del último suspiro del sol». Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Ellas vendrán a reclamar la casa y lo que hay dentro». Murió en el hospital 2 días después. La familia vino, se hizo el funeral, se habló de vender la casa. Yo me sentía entumecida, exhausta. Decidí quedarme una semana más para ordenar sus cosas antes de que llegaran los trasteros. Fue el error más grande de mi vida. La primera noche completamente sola en la casa fue diferente.
El silencio ya no era pasivo, era expectante. Puse la leche en el umbral, como ella me dijo, con un nudo en la garganta. Revisé que todas las ramitas estuvieran en su sitio. Me encerré en mi habitación, la que había sido de mi abuela, porque la mía daba directamente al bosque y ya no podía soportar la vista de esos árboles. Dormí mal, sobresaltada por cada ruido, pero nada ocurrió, tampoco la segunda noche. Empecé a pensar que todo había sido producto de la imaginación de una anciana enferma y de mi propio miedo. El tercer día, mientras limpiaba el desván, encontré un baúl pequeño, forrado de cuero reseco. No tenía cerradura. Dentro había un diario. Las páginas, amarillentas, estaban llenas de una escritura apretada y antigua, de varias manos distintas. Era un registro, no un diario íntimo, sino una lista, fechas, nombres y ofrendas. 18 de marzo de 1892. Se llevó al becerro blanco. Se puso sal y sangre en los linderos. 12 de octubre de 1923. La fiebre se llevó al pequeño Luis. No se quejó. Se dejó la miel y el pan negro. Y luego, en una entrada más reciente, en la letra temblorosa de mi abuela, 15 de agosto de 1978. Se aceptó el pacto. Por la seguridad de los nuestros, se dará el consentimiento cuando llegue el tiempo. La marca está en la piedra. Una oleada de frío me recorrió. Se dará el consentimiento. ¿Consentimiento para qué? Bajé al sótano, un lugar húmedo y bajo que siempre había evitado. Con una linterna, revisé las paredes de piedra irregular. Y ahí, en la piedra angular, la encontré. Tallado toscamente, desgastado por el tiempo pero claro. Un símbolo. Un círculo con un árbol dentro, y a sus pies, una figura con los brazos extendidos. No era un símbolo cristiano. Parecía antiguo, pagano. Y debajo, unas letras, AM, las iniciales de mi abuela, Marta, pero también las mías, Ana Martínez. Esa noche no puse la leche. Estaba tan sobrecogida, tan confundida y enfadada, que rompí el cuenco contra las piedras del porche. Arranqué las ramitas de todas las puertas y las tiré al fuego de la chimenea, que encendí por primera vez. Desafiante. Quería romper con todas esas supersticiones. Quería demostrarme que nada de eso era real. La casa reaccionó. Primero, el fuego. Las llamas, que deberían haber sido naranjas y amarillas, se volvieron de un verde pálido y enfermizo, y chisporroteaban como si estuvieran quemando sal. No daban calor, daban un frío penetrante. Las apagué con arena, las manos me temblaban. Luego, los golpes, no en las paredes esta vez, en la puerta principal. Un golpe, pausa, 3 golpes rápidos, otra pausa, 2 golpes, un patrón. No era el viento, era una llamada. Me quedé inmóvil en medio de la cocina, helada. Los golpes cesaron y entonces empezaron los susurros, no desde fuera, desde dentro. Provenían del desván, del sótano, de las paredes mismas. Voces de mujer, varias, entrecruzándose, susurrando en esa misma lengua gutural de mis sueños. Susurraban mi nombre. Ana, Ana. Lo arrastraban, lo saboreaban. Corrí a la habitación y me encerré. No había ramita en la puerta. La había quemado. Me apoyé contra la madera, jadeando. Los susurros se acercaron. Rodeaban la puerta. Podía sentirlas al otro lado, amontonándose, susurrando, riendo en bajito. Un olor penetrante, a tierra de tumba y flores podridas, inundó la habitación desde la rendija. Y entonces, una voz, clara y más cercana que todas, habló al otro lado de la puerta. No era la de mi abuela, era más joven, burlona y goteaba malicia. La leche se derramó pequeña, las puertas están abiertas. Gracias por el consentimiento. El consentimiento, la quema de las ramas, el rechazo de las ofrendas. En su retorcida lógica,
Había sido un sí. Había roto las protecciones. Había invitado. La puerta comenzó a vibrar, no como si la golpearan, sino como si algo la estuviera raspando por el otro lado, de arriba abajo, con muchas manos. El picaporte empezó a girar lentamente. Ya no había cerradura. Grité, presa del pánico total. Empujé la cómoda contra la puerta. Los golpes se volvieron más fuertes, más iracundos. Las voces susurraban más rápido, excitadas. Miré a mi alrededor desesperada. La ventana era mi única salida. La abrí de un tirón, rompiendo el viejo seguro, y me arrojé al frío aire de la noche, cayendo sobre un arbusto que me arañó brazos y piernas. No miré atrás. Corrí, como nunca en mi vida, en pijama y descalza, por el camino de tierra, sintiendo que las sombras de los nogales se alargaban para intentar atraparme, que los susurros me seguían, flotando en el viento a mis espaldas. Llegué a la carretera principal y pedí ayuda en una granja. Llamaron a mis padres. No quise volver nunca. La casa se vendió a un precio ridículo a una familia de fuera que no sabía nada. Pero esto no termina ahí. Esto no termina nunca. Porque a veces, en mi apartamento en la ciudad, en la quietud más profunda de la noche, me despierto con la sensación de que no estoy sola. Y huele a tierra mojada y flores marchitas. En el espejo del baño, por la mañana, a veces veo, empañado en el vapor, la forma borrosa de un árbol. Y hace un mes, recibí una carta sin remitente. Dentro, solo había una hoja seca de nogal y una frase escrita a mano, con una letra que no reconozco, pero que siento anciana. El pacto es por sangre, no por piedras. La casa espera, siempre. Ellas saben dónde estoy. El consentimiento, una vez dado en su cruel juego, no se puede retirar. Mi abuela lo sabía, por eso luchó tanto. No protegía solo la casa, intentaba protegerme de la casa, de lo que vive con ella, en ella, y que ahora me ha echado el ojo. No duermo, espero. Y en los sueños que no puedo evitar, sigo en el bosque, bajo los nogales, y la figura ya no camina. Está justo delante de mí, y por primera vez veo su rostro. Tiene los ojos grises, curiosamente claros, y me sonríe. Me llamo Daniel, y hasta hace 3 años, mi mayor preocupación eran las fechas de entrega de los proyectos de arquitectura. El mundo era medible, predecible, una serie de líneas y ángulos sobre un papel cuadriculado. Todo eso se quebró el día que mi tía Elvira murió y me dejó, a mí, su sobrino favorito, según dijo el notario, su casa en el pueblo. No era una herencia codiciada. La casa era una estructura de piedra de 2 plantas, achaparrada y tosuda, incrustada en la ladera de un monte, a las afueras de un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía bien en los mapas. Mi madre, hermana de Elvira, frunció el ceño cuando lo supo. Esa casa siempre tuvo mala sombra. Fue lo único que dijo, negándose a elaborar más. Yo, necesitado de un cambio, de escapar del alquiler de la ciudad y con la idea romántica y tonta de reformar una casa antigua, cogí mis cosas y me instalé. La primera sorpresa fue la llave. No una, sino 3. Una grande y oxidada para la puerta principal de roble macizo. Otra más pequeña, plateada y fina, para la cerradura moderna que habían añadido. Y una tercera, diminuta, de hierro negro y con un diente extrañamente retorcido, que el notario me entregó por separado. Para el cuarto, del fondo del pasillo de arriba, dijo: tu tía era muy insistente en que esa habitación permaneciera siempre cerrada. Dijo que allí guardaba sus raíces. Asentí, sin darle importancia. Supuse que serían álbumes de fotos viejos, cartas, tal vez alguna antigüedad sin valor. La casa olía a cerrado, a polvo de leña fría y manzanas pasadas, pero no era un olor desagradable.
Era un olor antiguo que parecía haberse sedimentado en las vigas. Los primeros días los pasé abriendo ventanas, barriendo décadas de silencio. El pueblo me observaba con una curiosidad tibia, distante. En la única tienda, una mujer mayor me cobró el pan sin mirarme a los ojos y musitó. La Elvira era una mujer de costumbres muy suyas. No era un elogio. La primera anomalía fue auditiva, pero no en la casa, fue en el monte. Por las noches, un sonido comenzó a llegar desde el bosque que subía por la ladera trasera. No eran animales, era un repique, claro y metálico, como si alguien golpeara con un martillo pequeño y lento una lámina de cobre colgada de un árbol. Tink, 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 a intervalos irregulares. A veces duraba minutos, a veces horas. Salí con una linterna una noche, pero el sonido, siempre equidistante, parecía retroceder conforme yo avanzaba entre los árboles, esfumándose hasta quedar en un silencio absoluto y hostil. A la mañana siguiente, en el límite entre mi terreno y el bosque, encontré el primer objeto extraño, un manojo de hierbas secas, atado con un hilo de lana roja, colgado de la rama baja de una encina. Debajo, en la tierra removida, había 3 piedras blancas formando un triángulo perfecto. Lo arranqué y lo tiré lejos, atribuyéndolo a alguna superstición local, quizá de cazadores. Esa noche, el repique de cobre sonó más fuerte, y esta vez vino acompañado de otro sonido, un suspiro profundo, colectivo, que parecía emanar del suelo mismo bajo la casa. Como si la tierra exhalara. Empecé a notar los símbolos. No eran evidentes. Estaban escondidos, tallados en la parte inferior de un peldaño de la escalera, raspados en el dintel de piedra de la chimenea, pintados con algo oscuro y aceitoso en la parte trasera de un armario. Eran marcas geométricas, algunas parecidas a runas, otras a constelaciones desconocidas. Al frotarlas con el dedo, sentía un hormigueo extraño, una frialdad que se pegaba a la piel. Y siempre, siempre, el olor. No el olor a viejo de la casa, sino uno nuevo, a ozono, como después de una tormenta, mezclado con un aroma dulzón y amargo a la vez, como de almendras quemadas y cera de abeja vieja. La casa tenía sus propios ritmos. Las puertas interiores, que yo dejaba abiertas, amanecían sistemáticamente cerradas, no con llave, sino empujadas hasta que el pestillo cayera. Una mañana, encontré todas las sillas de la cocina colocadas alrededor de la mesa, perfectamente alineadas, como esperando a comensales invisibles. En el centro de la mesa, un pequeño montículo de sal fina. La tiré, enfadado, sintiendo que mi racionalidad se resquebrajaba. Entonces vinieron los sueños. No eran pesadillas, sino visitas. Soñaba que estaba en la casa, pero una casa ampliada, distorsionada. Los pasillos se alargaban hasta el infinito. Las puertas conducían a otras habitaciones que no existían. Y en esos sueños había mujeres. No las veía claramente. Percibía sus presencias como manchas de color desvaído en el rabillo del ojo. Un vestido gris pasando por un corredor, una mano pálida apoyada en un quicio. Nunca me hablaban, solo susurraban entre ellas, en una lengua gutural y cuchicheante que se colaba por las paredes de mis sueños. Y siempre, en cada sueño, terminaba frente a la puerta del cuarto de las raíces. En el sueño, la llavecita negra pesaba en mi bolsillo como un trozo de plomo, y una voz, que no era la mía, me urgía a usarla. El punto de inflexión fue el espejo. Un espejo ovalado antiguo, con marco de madera oscura, que colgaba en el rellano de la escalera. Una noche, bajando a por agua, pasé frente a él. En el reflejo, por un instante que me detuvo en seco, no estaba solo. Detrás de mí, en la penumbra del pasillo superior, había una figura de pie. Alta, delgada, con un ropaje largo y oscuro. No se movía, solo observaba mi reflejo. Me volví de un salto, el corazón galopándome en el pecho. El pasillo de arriba estaba vacío, silencioso.
Volví a mirar el espejo, solo yo, pálido y con los ojos desorbitados. Pero en el cristal, justo donde había estado la figura, quedó un leve vaho, un círculo de condensación que se desvaneció lentamente, como si alguien hubiera exhalado muy cerca del vidrio. Al día siguiente, decidí que tenía que enfrentarme a lo que fuera. Tenía que abrir esa maldita habitación. La curiosidad y el miedo se habían entrelazado hasta formar un nudo que solo esa llave podía deshacer. Subí las escaleras con la llave negra fría en mi puño cerrado. El pasillo del segundo piso era largo y estrecho, con las tablas del suelo gimiendo bajo cada paso. La puerta, al final, no era diferente de las otras, salvo por la cerradura antigua, pequeña y oxidada. Respiré hondo, introduje la llave. Giró con un chasquido seco, demasiado fácil, como si la hubieran aceitado recientemente. La habitación no olía a polvo, olía a ese aroma de ozono y almendras quemadas, concentrado, embriagador y nauseabundo. No había ventanas. La única luz era la que entraba por la puerta que yo abría. No había muebles cubiertos. La habitación estaba vacía, pero no desnuda. Las paredes, de suelo a techo, estaban cubiertas. No con papel o cuadros. Estaban cubiertas de símbolos, pintados, tallados, quemados. Los mismos símbolos que había encontrado escondidos por la casa, aquí se exhibían en una explosión caótica y a la vez ordenada. Era un lenguaje de locura, un mapa de un territorio que no quería comprender. En el centro de la pared del fondo, dibujado con un material oscuro y brillante que se me antojó resina mezclada con ceniza, había un árbol de raíces profundas y ramas que se enredaban con los símbolos de las paredes. Y colgando de sus ramas, no hojas, sino pequeños objetos atados con hilo, trozos de tela, mechones de pelo de diferentes colores, algunos increíblemente rubios, otros blancos como la nieve, huesecillos pequeños, anillos oscuros. En el centro del suelo de madera, desnudo y pulido por el tiempo, había un círculo quemado. No una mancha, sino un círculo perfecto, profundamente grabado a fuego en las tablas. Y dentro del círculo había tres cosas: un cuenco de barro negro y vacío, un cuchillo antiguo de hoja curva y mate, y un montón de tierra oscura, tan negra que parecía absorber la luz. El aire en la habitación era estático, pesado. El repique de cobre del bosque, que había sido una constante de fondo, cesó de golpe. Un silencio absoluto, más aterrador que cualquier sonido, cayó sobre la casa. Y entonces, el suspiro. No vino del bosque. Surgió de las paredes de la habitación, de las propias tablas del suelo. Un suspiro profundo, satisfecho, como de algo que acaba de despertar. Sentí un frío que no era físico, era un frío del alma, un vacío que se abría bajo mis pies. Esto no es una herencia, pensé, aterrado. Esto es una entrega. Me han entregado a mí a esto. Quise retroceder, salir, pero mis piernas no respondían. Mi mirada, contra mi voluntad, se clavó en el cuenco de barro. En su fondo oscuro, algo brilló, como si se hubiera llenado de un líquido negro y reflectante. Y en ese reflejo, vi no mi cara, sino una escena. La cocina de abajo, vista desde arriba, como desde el techo. Y yo estaba allí, de pie, junto a la mesa. Pero no estaba solo. Figuras grises, borrosas, se sentaban en las sillas que yo encontraba alineadas cada mañana. Y una de ellas, la del cabecero, alzaba su cabeza sin rostro y me miraba a través del reflejo del cuenco. Un golpe seco en la puerta principal de abajo me liberó del trance. Era el cartero. El ruido mundano rompió el hechizo de la habitación. Cerraduras, pasos, un saludo. Cuando volví a subir la mirada, temblando, el cuenco estaba vacío otra vez. Pero la sensación de haber sido visto, escrutado, entregado, era abrumadora. Cerré la habitación con llave, pero sabía que ya era inútil. Lo que estaba en esa habitación no estaba encerrado dentro.
Estaba encerrado conmigo en la casa y ahora sabía que yo lo sabía. Las noches siguientes fueron un infierno de sonidos amplificados. El repique de cobre era ahora una campanada dentro de mi cráneo. Los susurros en el sueño se volvieron voces claras que discutían, que negociaban. Encontré nuevos manojos de hierbas atados en los pomos de las puertas interiores. La sal aparecía de nuevo en la mesa y a veces en el borde de mi cama. Una mañana, al afeitarme, vi en el espejo del baño, escrita en el vaho del cristal, una palabra: raíz. Huyo mañana. Voy a dejar la casa cerrada, con todas sus llaves dentro. Pero mientras hago las maletas, sé con una certeza que me hiela la sangre que no es tan fácil. Mi tía Elvira no me dejó una casa, me dejó un puesto, el de guardián, el de anfitrión. Y al abrir esa habitación, al ver lo que no debía, he aceptado el cargo. Lo sé porque anoche, mientras empacaba, el repique de cobre no vino del bosque, vino del interior de la pared, justo detrás de mi cabecero. Tink, tink, tink. Y esta vez, entre golpe y golpe, oí claramente una voz susurrante, áspera como el roce de hojas secas, que decía mi nombre, no Daniel, sino un nombre antiguo, que no es el mío, pero que al oírlo, algo en lo más profundo de mí, en una memoria que no es mía, reconoció. Me voy, pero ellas vienen conmigo, no como sombras, sino como hambre, como una expectativa. Han probado mi atención, mi miedo, mi sangre. Sí, encontré un corte fino en mi dedo que no recuerdo haberme hecho, sobre el cuenco de sal. Y ahora quieren más. Siempre quieren más. El pacto, dicen los susurros en mis sueños ahora despiertos, necesita raíces nuevas. Y yo, sin quererlo, les he mostrado que soy terreno fértil